Buenas tardes a todos. Buenas tardes a tots y totes. En primer lugar, agradecer tanto a los ponentes como a los participantes su presencia y el interés que están demostrando en esta charla. Quiero destacar que la charla va a ser grabada, como sucedió con la de ayer, y la vamos a realizar en castellano, atendiendo un poco a que parte de la audiencia es castellano parlante. Y en referencia a la audiencia, pues comentar que estáis presentes tanto aquí en sala como online, que en total estáis 35 inscritos de la ciudad de Gandía, de la comarca de la Safor y de distintas ciudades de la Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo? De ciudades que van desde el norte de Castellón hasta Orihuela casi, ¿no? Ayer teníamos a alguien de Orihuela, hoy cortamos en Petrín. Bien. Hoy centramos la atención en elementos y técnicas de rehabilitación energética de edificios y viviendas y en concreto, como sabéis y como rezaba en el título, en fotovoltaica, aerotermia y SATE. Esta charla es un complemento de la charla que Victoria García, arquitecta y responsable de la Oficina Técnica de Fondos Europeos, especializada en las ayudas de rehabilitación energética de edificios y viviendas, que cuelga es una manera de hablar que depende de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Habitatge y Arquitectura Bioclimática, es quien nos dio la charla de ayer y a quien desde la Oficina de Proyectos Europeos le hemos pedido que por favor nos haga un poco la introducción y el salto entre lo que estuvimos viendo en la charla en la jornada de ayer y lo que vamos a ver en la jornada de hoy. Tras su intervención, veréis que presentaré rápidamente el catálogo de solucionadores que desarrollamos el año pasado, a finales del año pasado, desde aquí, desde la Oficina de Smart City y Proyectos Europeos, y daremos paso a las 3 empresas especialistas en cada una de las materias, que son de aquí, de Gandía, y que forman parte de ese catálogo. Yo creo que sin más dilación, pues nada, agradecerte otra vez más tu participación y adelante, Victoria. Muy bien. Bien. Vale. Bueno, saludar a los presentes y a los que están por streaming, y como no sé muy bien si los que están inscritos son los mismos que estuvieron ayer presentes en la charla, de decir que ayer se habló sobre las subvenciones que están vinculadas a las soluciones de mejora energética de edificios y viviendas, ayudas... Te voy a hacer la intro. Vale. Es verdad que no lo he dicho. Aproximadamente el 70% de los inscritos en la charla de hoy estuvieron en la de ayer. Vale, pues para el 30 restante, la charla que se dio ayer fue sobre las subvenciones vinculadas a estas soluciones que se incorporan en las rehabilitaciones de edificios y viviendas. ¿Vale? Bien. Ayer se comentó el tema de la herramienta Renoveu del Instituto Valenciano de la Edificación, que es una herramienta útil, estimativa, de cálculo de la mejora de eficiencia energética de edificios y viviendas utilizando las distintas actuaciones vinculadas a la mejora de eficiencia energética. Además de calcular lo que mejora el confort, la eficiencia energética, da una estimación de la ayuda que podemos percibir al incorporar esas actuaciones en nuestra rehabilitación de edificios y viviendas. Entonces, muy rápido voy a repasar un poquito los números de mejora de eficiencia energética en edificios plurifamiliares utilizando esta herramienta. Como dije ayer, en edificios tipo, ¿vale? En el primer caso, utilizando SATE, que es el tema de aislar térmicamente las fachadas de edificios, la envolvente de edificios hacia el exterior. El tema de la utilización de aerotermia para agua caliente sanitaria, agua caliente, calefacción y refrigeración, y fotovoltaica. Luego haremos una pequeña comparación con los edificios unifamiliares.
Este es el entorno de la herramienta, ¿vale? Que entramos en la segunda pantalla, en la que marcaremos aquí el tema de que vamos a mejorar la energía en nuestro edificio. Y ahora, como veremos en la siguiente pantalla, la herramienta o la aplicación nos da opción a marcar todas estas actuaciones que mejoran energéticamente nuestro edificio. Entre ellas, porque el resto son combinaciones entre estas, está la actuación en la envolvente, que incluye la sustitución de ventanas y el aislamiento térmico de fachadas y cubiertas. El cambio de equipos, que propone la herramienta utilizar aerotermia para agua caliente y para calefacción, refrigeración, para clima. Y otra opción es la instalación fotovoltaica. El resto, como he dicho, son combinaciones de estas tres. Estos son los números generales que suele arrojar la utilización de la aplicación, para hacernos una idea. Ayer hablábamos de que el requisito que hay que alcanzar para tener acceso a las ayudas a nivel de edificio es mejorar o conseguir un ahorro de energía primaria no renovable mínimo de un 30%. Y aquí estamos hablando que interviniendo en nuestro edificio, según el IBE, según la herramienta Renoveu, actuando en la envolvente conseguiríamos aproximadamente en plurifamiliares una mejora de un 50, aprox. Luego hay que bajar, evidentemente, a cada caso particular de cada edificio y ratificarlo con un certificado serio de eficiencia energética calculado por un técnico competente, pero esto como punto de partida está bien. En el caso de cambio de equipos de aerotermia tendríamos alrededor de un 65 y la instalación de fotovoltaica un 45. Ayer hicimos un poco la simulación de qué pasaría introduciendo un caso de un edificio plurifamiliar en Gandía y obtenemos estos resultados. Vamos a ver, en el caso de actuación en la envolvente, que es SATE, fachadas, cubierta y sustitución de carpinterías, como hemos dicho, el ahorro de energía aproximado de un 50%. Y aquí nos arroja lo que es el coste de esta intervención aproximado por vivienda y la ayuda que calcula que tendría derecho todo esto, repito, coste por vivienda. Por lo tanto, si al coste le quitamos la subvención a la que supuestamente tendríamos derecho, el coste de la actuación nos costaría unos 5.800 por vivienda. ¿Vale? Esto ahora nos lo explicarán ellos, realmente no voy a entrar aquí en lo que es el sistema SATE, ahora nos lo ampliarán más adelante. Sí, solamente apuntar a que dos ventajas así rápidas entre utilizar el aislamiento hacia el exterior con respecto al aislamiento hacia el interior de las viviendas. El SATE no reduce lo que es la superficie útil, que es lo que ocurre cuando doblamos hacia el interior la fachada para introducir el aislamiento térmico, y además nos ayuda a solucionar el tema de los puentes térmicos, que luego, si queréis, lo comentáis con más detenimiento. En el caso del cambio de equipos lo que son los termos eléctricos y los sistemas tradicionales de calefacción y refrigeración por un sistema de aerotermia de alta eficiencia energética, la herramienta del Renoveu nos arroja un ahorro de energía estimado de un 65%, un coste de la actuación aproximado de unos 12.000, 11.500 por vivienda, que nos daría derecho a una ayuda de unos 9.000 euros. Por lo tanto, optar por esta opción nos costaría unos 2.300 euros y estaríamos consiguiendo una mejora del confort del 99%, que son datos para tener en cuenta. Vale. Y en el caso de fotovoltaica, pues estamos hablando de una inversión por vivienda de unos 4.000, 5.000 euros, el derecho a la subvención de unos 1.600 y la actuación nos costaría unos 2.500. ¿Vale? Yo creo que con estos datos iniciales, porque realmente en el caso de las unifamiliares manejamos datos parecidos. Aquí tenemos una comparativa, si no me recuerdo mal, aquí
que los números entre plurifamiliar y unifamiliar son prácticamente los mismos, a excepción de la fotovoltaica. Luego en fotovoltaica nos ampliáis esa información. Y bueno, yo creo que como punto de partida es suficiente con esto. Muchas gracias. Comentar antes de la intervención de las 3 empresas especializadas que vamos a tener hoy con nosotros, después de esta introducción de enlace que nos ha hecho Victoria, que en la web de Smart City Proyectos Europeos, precisamente para facilitar un poco lo que es la posibilidad de contactar con empresas especializadas al respecto de las distintas áreas para las que se puede pedir ayuda, comentaros que tanto en digitalización como en eficiencia energética y energías renovables, como en movilidad, se creó en nuestra página web un apartado trabajando de forma conjunta con el Colegio de Arquitectos de Valencia y su delegación en la SAFOR, donde de alguna manera podéis observar empresas especializadas en los distintos temas que tenéis aquí. No son las únicas, ni mucho menos, pero son las que nosotros creemos que pueden ser un buen punto de referencia para que veáis o para que podáis tener presupuestos y un fácil contacto. Dentro de este apartado veis que hay un enlace a lo que es la página web donde quedan registrados o quedan visibles el registro que se hace de lo que ayer nos explicaba Victoria, de lo que son los gestores y los agentes de rehabilitación. Si veis, vamos a poner, por ejemplo, en el caso de Gandía, aquí hay una pestaña que el año pasado no estaba, que es la del año, y que nosotros, siguiendo las consideraciones que hizo ayer Victoria, ya que se acaba de abrir el plazo para que nuevamente los agentes de rehabilitación y los gestores rehabilitadores se inscriban, recomendamos que si tenéis necesidad o queréis verlo, vayáis a la del año 2022 para que podáis ver aquí y por cada uno de los territorios los especialistas que, bueno, estos son el listado de los que estaban registrados el año pasado en la ciudad de Gandía y que entendemos que lo normal es que sigan cuanto menos estos que se vuelvan a inscribir. Que se vuelvan a inscribir, ¿de acuerdo? Bien. Dicho esto, me queda dejar de compartir esta pantalla y pasar a pedirles a un representante de cada una de las empresas que se sienten aquí con nosotros. Climia, que va a hablar como empresa especializada en aerotermia, va a hablar un representante de la empresa Don Color de lo que es SATE y un representante de la empresa Irresol de lo que es fotovoltaica. Empezamos siguiendo el ritmo que ha establecido en el previo Victoria. Vamos a empezar por la empresa Don Color. Juan Alberto, su gerente, con parte de su equipo, nos va a explicar un poco en qué consiste este material, qué especificación, o sea, qué especificidades tiene y qué tiene de bueno. Y creo que es muy importante que seáis conscientes de una cosa. Se les ha solicitado a cada una de las 3 empresas que nos hagan una valoración en su exposición también de lo que sería para un tipo de vivienda unifamiliar de unos 150 metros cuadrados, una casa en la que vivieran 4 personas, por un lado, y por el otro lado, para una vivienda plurifamiliar, un edificio donde pudieran haber 10 viviendas. Les decíamos que dentro de su exposición nos dijeran también qué ventajas tiene el sistema para ese tipo de usuarios, por qué es aconsejable implantarlo, qué coste aproximado podría tener, con la salvedad de que cada caso va a ser específico
y va a ser muy particular respecto de otro, y qué mantenimiento tiene, qué coste y qué requerimientos en largo plazo, ¿no? Si te parece, Juan Alberto, voy a preparar tu presentación, ¿vale? Sí, mira a ver si desde el mando te pasa bien. Espera un segundo que todavía no está, ¿vale? Si desde el mando te pasa bien, fenomenal. Y si no pasase bien, pues yo te iría pasando las transparencias. Espera. Este no es el que quería abrir. Un segundito. ¿Se ve así, Vero? ¿Se ve desde el otro lado? Ahora han pasado ya los 3 segundos. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Ahora sí? Pues nada, Juan Alberto, a por ello. Un segundo, no sé si llegará la voz bien. Te paso el micro y luego cuando terminéis ya me lo devuelven. Hola, ¿se me oye bien? Buen día, buenos días. Soy Juan Alberto Morán, soy el gerente de Doncolor. Agradecer la invitación que nos hace el Ayuntamiento de Gandía y la Oficina de Proyectos Europeos para colaborar en este acto y dar a conocer un poco más lo que es el SATE. Nosotros voy a hacer una breve presentación de lo que es nuestra empresa. Me acompaña José Vallá. José Vallá es director técnico de la empresa. Vale, Doncolor somos una pyme con la sede en Gandía. Tenemos presencia nacional y nos dedicamos, somos de raíz pinturera, ¿no? Mi abuelo ya vendía pintura y nos dedicamos a las pinturas, a los impermeabilizantes líquidos y al SATE. En el tema del SATE somos pioneros en España porque llevamos SATE de hace más de 20 años. Y nuestra misión, además de suministrar a los aplicadores, es también prescribimos, ayudamos a los técnicos y coordinamos entre las constructoras y los técnicos el tema de los presupuestos y las diferentes soluciones técnicas. Nosotros somos mayoristas multimarca, en el sentido de que aportamos un abanico de soluciones importantes según sea la necesidad del proyecto. Vale, para hablar de SATE, antes lanzaría una pregunta y es ¿cuál es la mejor energía? Luego se va a hablar de fotovoltaica, de aerotermia. Pues coincidiremos en que la mejor energía es la que no es necesaria, ¿no? Y ahí es donde interviene el SATE. Primero limitemos la demanda y luego la energía que haga falta ya veremos de dónde sale. El SATE como concepto, porque mucha gente dice, vienen así las placas, el SATE son las siglas de Sistema Aislamiento Térmico Exterior. Hay dos palabras muy importantes en esas siglas. Una es sistema, es un conjunto de componentes que todos juntos están ensayados, tienen una certificación europea y conforman un sistema, el conjunto de componentes. Y la otra palabra muy importante es exterior. Como decía la compañera en la anterior intervención, el concepto de aislar por el exterior es lo más importante y lo más eficiente. Si nos vamos a la nieve, nos abrigamos por completo, no nos dejamos franjas sin abrigar. Si fabricamos un termo, también no tiene interrupción. Entonces es vital. Donde está el choque térmico, ponemos el aislante. Eso que parece tan lógico, pues llevamos años haciéndolo de otro modo. El SATE no es nada nuevo. Para mucha gente puede ser nuevo, poco a poco se está popularizando, pero el SATE no es nada nuevo. Lleva más de 60 años inventado, nace en Centro Europa para solucionar problemas de energía y de recursos energéticos tras la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, por ejemplo, vendemos SATEs desde hace más de 20 años. El SATE es una solución tanto para obra nueva como para rehabilitación.
especialmente ahora con todas las ayudas europeas, el tema de la rehabilitación se está implantando mucho el SATE. Cuando hablamos de SATE hablamos de la envolvente. El SATE está destinado a las fachadas. Tenemos otras soluciones también para cubiertas, que luego haremos algún comentario, pero el SATE es para fachadas. Entonces es una parte importantísima de la envolvente. El SATE no solo es una solución de aislamiento. O sea, si el SATE tiene muchísimo éxito es porque vamos a unir tres prestaciones. Por un lado, aislamiento, vamos a aislar y vamos a aislar bien, que es lo importante. Vamos a aportar la parte final estética, o sea, es un acabado decorativo, es lo que los ojos van a ver. Y es un sistema duradero, impermeable. O sea, estamos dándole protección también a la fachada, a la vivienda. Esto es muy importante. Le cedo la palabra a José, que va a hablar un poco de los componentes del sistema. Hola, buenas tardes a todos. Como ha comentado mi compañero Juan, el SATE es un sistema y como tal tiene diferentes componentes. Primero consta de un adhesivo con el cual anclamos el panel aislante a la fachada. Posteriormente lo fijamos con unas fijaciones mecánicas que son unos tacos. A partir de ahí se le da una capa base, se le da una malla de fibra de vidrio, otra capa de mortero base y luego ya le damos el acabado final. Como tal, como sistema, tiene que tener una certificación europea para poder comercializarse. Esa certificación europea significa que todos los componentes de ese sistema han sido ensayados y el ensayo ha sido satisfactorio. Cualquier elemento que no esté ensayado no se puede colocar en el SATE. Esto es una de las bases del éxito del sistema, que todos los componentes hayan sido ensayados. En cuanto a prestaciones y ventajas, le cedo la palabra a Juan. Vale, el SATE tiene muchas ventajas, ¿de acuerdo? Las hemos separado en tres bloques: prestacionales, económicas y ambientales. En prestacionales, lo que he comentado ya, es un 3x1, aportamos solución de aislamiento, protección y decoración. Al ir por delante del frente forjado, por delante de los pilares integrados en el tabique, estamos minimizando los puentes térmicos. Eso es importantísimo, como sabéis, a nivel de código técnico. Si tenemos una estabilidad térmica, en consecuencia va a favorecer una estabilidad dimensional. Y por lo tanto, esa estabilidad dimensional también favorece y minimiza el que no hayan fisuras ni grietas. Además de que es un sistema que va armado y además de que los revoques ya de por sí le cuesta mucho fisurar. Entonces, eso nos da mucha durabilidad. Si aislamos bien, si aislamos de una forma, tenemos una inercia térmica también que favorece el SATE, muy importante el confort. La persona tiene un confort a la temperatura que busca, el confort habitacional. Tenemos un ambiente sano, porque también como el choque térmico está en el exterior, es muy difícil respecto a otras soluciones, como es la solución del doble tabique convencional, el tener la condensación dentro de las viviendas. Entonces, en este sentido, el ambiente es un ambiente más sano. También estamos ahorrando espacio útil en el sentido de en la obra nueva, porque no generamos el doble tabique, si lo comparamos con el sistema tradicional. Es un sistema muy versátil, nos ofrece la posibilidad de emplear una diversidad muy amplia de aislantes, cada uno con sus prestaciones en función del tipo de proyecto y de diseños. Es un poco la evolución del SATE, que el SATE muchas veces lo relacionamos a un acabado revocado, como si fuera monocapa. Ese concepto hoy en día ya está superado y hay una diversidad tremenda. Y además es un sistema, como trabajamos con placas estabilizadas, estas placas están mínimo 21 días estabilizadas en fábrica, no tiene nada que ver con los aislantes convencionales. Entonces nos ofrece una planimetría y el SATE también nos aporta soluciones constructivas más allá del aislamiento para la conservación del edificio. Bueno, en cuanto a las ventajas económicas, evidentemente tenemos una drástica reducción de los consumos de climatización. Al final llegamos a un confort térmico en el cual la temperatura se mantiene estable durante muchísimo más tiempo, entonces el consumo tanto en calefacción como en refrigeración se disminuye mucho. Se revaloriza el inmueble porque al final obtenemos una vivienda que está aislada y no tiene mohos ni hongos, por lo tanto el confort habitacional es muy importante. Nos permite el acceso a las subvenciones y ayudas
que a día de hoy, pues bueno, esta es una de las razones por las que nos reunimos aquí. Hay un espacio útil recuperado respecto al doble tabique convencional. Claro, ganamos en metros útiles de la vivienda porque no tenemos que hacer la doble construcción y tenemos un ahorro porque al no tener que hacer este doble tabique tenemos un ahorro económico a la hora de construir. Y después el coste de mantenimiento, si hablamos de la valoración económica, actualmente un sistema SATE en la gama normal, digamos, sin irnos a unas altas decoraciones, sino buscando la eficiencia térmica y el acabado estético lógico, puede estar en torno a 55-85 euros el metro cuadrado. Si nos vamos a una fachada ventilada de características similares, estamos hablando de una franja de entre 140 y 190 euros metro cuadrado. Y actualmente la obra vista, tal y como la conocemos, con el doble tabique y tal, podemos estar entre 74 o 94. Entonces, realmente el coste no se dispara tanto con el resto de soluciones. En cuanto a las ventajas ambientales, evidentemente tenemos una reducción de emisión de gases de efecto invernadero porque la vivienda está aislada y no perdemos energía. Tenemos una ralentización del calentamiento planetario, tenemos una reducción en cuanto a escombro y polvo a la hora de la construcción y evidentemente cumplimos los criterios de sostenibilidad y recircularidad para poder optar a ayudas europeas. Vale, vamos a aligerar un poco porque hay que dar paso a los compañeros. Aquí hemos puesto unas diapositivas sobre la evolución del SATE para que veáis diferentes alternativas más allá del SATE convencional. Aquí hay algunas placas que también, si se alterna la imagen, donde se ve el acabado cara vista. ¿Vale? Entonces podemos hacer un SATE con cara vista auténtica. ¿Vale? Volvemos a la presentación y podemos ver también soluciones decorativas a nivel de acabados acero corten, a nivel de efecto travertino. También hoy en día hay SATE con acabado con corcho proyectado. Hay una diversidad de acabados muy interesante. ¿Puedes poner la presentación? A verde y acercar. Verde y más, ¿qué te hace decir? También hay acabados porcelánicos. Nosotros trabajamos una línea de teclán de Levantina que aporta una ligereza muy interesante para el SATE, porque en el SATE la complejidad es ponerle mucho peso. Entonces, aplacados muy pesados no es conveniente o hay que aprobarlos previamente. Entonces, trabajamos unas placas de 7 kilos por metro cuadrado y en formatos de hasta 3x1 y es interesantísimo. Hemos traído aquí el muestrario que se puede ver. Vale. Ponemos la presentación. Vale, esto es el acabado cara vista, que tiene una durabilidad. Si el SATE normal tiene una alta durabilidad, en este caso es mucho mayor y muchísimo más robusto. Y no es una imitación de cara vista, sino que es la plaqueta de clinker de cara vista auténtica. Vale, aquí son algunas imágenes de diferentes trabajos o soluciones estéticas con efecto acero corten, efecto cemento lavado, travertino. Este último es interesante. El anterior es este. Este es un acabado arenado mate que hace aguas y entonces para integrar el SATE en centros históricos y zonas donde haga falta un acabado más antiguo queda bastante bonito. Vale, y nada, por nuestra parte, pues agradeceros un poquito. Solo quería enseñaros aquí también que el SATE se adapta también a las cubiertas con la solución SATE Cover. Y también podemos crear diferentes... Bueno, bailan las imágenes. La cuestión es que se pueden crear diferentes volúmenes también a nivel de molduras o acabados volumétricos. Y estos son diferentes ejemplos de trabajos hechos en la zona desde el 2008.
Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Alberto. Y si os parece, de una manera rápida, pasamos a un turno un poco de preguntas para que si alguien quiere hacer alguna pregunta en referencia a este material específico, a este sistema, como decía Juan Alberto, pues adelante. Y si no, seguimos a que nos hable de aerotermia. Ah, perfecto. Un segundo, porque todos los que estamos aquí te oímos, pero los que están fuera no te oyen, y así sí que te oirán. Vale, gracias. Solamente quería preguntar si el SATE, como tiene un espesor, un grosor, a la hora de ponerlo en el exterior de una casa, de una vivienda, si tienes que tener si hay algún impedimento por parte del ayuntamiento o de tal y cual por el grosor que coges de la vía. Si se ha pensado en eso, ¿se puede hacer algo? Alberto, Gracias. espera un segundo. Eso habría que consultarlo en cada caso en el ayuntamiento, ¿vale? Nosotros en la práctica no se nos da ese problema. Se puede también solucionar en función de la conductividad térmica de cada aislante, el grosor también disminuye. Cuando la conductividad es más favorable, necesitas menos grosor. Y en la práctica, pues hay otros salientes que sobresalen menos que el propio aislamiento. Y muchas veces en planta baja no se instala el SATE porque hay un comercio, por ejemplo. Y entonces en la práctica no se nos da ese problema. De todas formas, esa respuesta tendría que darla cada ayuntamiento. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, pasamos ahora a hablar de aerotermia y pasamos a hablar de aerotermia con Salvador Ausina, que es el responsable comercial del área de aerotermia de la empresa Climia. Voy cargando tu presentación. Salvador Ausina, técnico comercial y responsable del área de energías renovables de Climia. ¿Vale? Mientras la preparan, voy avanzando si pasa el tiempo. Primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos a esta charla y poder comunicar un poco lo que es la aerotermia a la gente. Vale, perfecto. Lo que decía, muchísimas gracias por invitarnos y sobre todo también muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo para escuchar un poco lo que es la aerotermia. La aerotermia es una gran desconocida. Nosotros ahora ya llevamos muchísimo tiempo trabajando con ella, incluso nuestros técnicos llevan instalándola desde más de 15 años y la tecnología es muy antigua. Es la misma tecnología que se usa en la bomba de calor, en el aire acondicionado, etc. Lo que pasa es que este nuevo nombre que le han dado la gente lo desconoce, ¿vale? Entonces, un poco más para saber lo que es, os enseño con un vídeo que seguro que lo explica mejor que yo. La bomba de calor aerotérmica, un excelente sistema de climatización con energía renovable. Es uno de los modelos más económicos de climatización sostenible. La bomba de calor aire-agua recoge la energía del aire exterior, incluso bajo cero, y la traslada al interior de un edificio a la temperatura que el usuario desee. ¿Cómo es el proceso? Una bomba de calor captura el calor del aire del exterior y lo transfiere a un circuito que, tras pasar por un evaporador, donde se manipulan las temperaturas y las presiones, llega al condensador y se consigue transformar para transportarlo hasta el circuito de calefacción y refrigeración de tu casa. Es útil tanto para invierno como para verano, gracias a que puede invertir el sentido del refrigerante. Solo tendrás que elegir la temperatura que quieres para que llegue a través del suelo radiante, radiadores o aire acondicionado. Combina en un solo sistema calefacción, refrigeración y agua caliente. El compresor de la bomba de calor se instala en el exterior, pero no requiere permisos administrativos y basta con otro pequeño módulo en el interior. Es 4 veces más eficiente que una caldera de gas y líder en eficiencia energética. Con una vida útil en torno a 25 años, es perfecta tanto para viviendas unifamiliares como para grandes edificios. Una alternativa más para reducir tu factura energética y dejar de contaminar. Bien, pues como veis, todos conocéis, habéis reconocido lo que es igual que un sistema de aire acondicionado, pero aplicado a calentar agua. ¿Vale? Entonces, ¿qué ventajas nos da esto? El poder acceder digamos, acceder a una nueva fuente de energía. ¿Vale? Antes nos basábamos en lo que es la caldera de gasoil o la caldera de gas para poder calentar esa agua que necesitamos para los radiadores o para la calefacción. ¿Vale? Entonces, sí. ¿Qué aplicaciones tiene?
Pues los dos ejemplos que nos habéis comentado. La aerotermia, en principio, es aplicable tanto a unifamiliares como plurifamiliares, ¿de acuerdo? Entonces, os hemos enseñado dos casos donde, en principio, para una unifamiliar, vemos el ejemplo de poder calentar, poder cambiar lo que es la caldera de gasoil, ¿vale? Ya. Vale. Nada, de pronto, Ya está. el ejemplo que os hemos traído es el cambio que hicimos en una vivienda unifamiliar, donde aplicamos el cambio de una caldera de gasoil que daba servicio de agua caliente y de calefacción, ¿vale? Aquí en la foto podéis ver cómo tenemos el sistema antiguo, una caldera de gasoil con un depósito acumulador. Falta ver ahí el depósito de gasoil, que normalmente es de 1000 litros y ocupa bastante, con todas las, digamos, todas las penalidades que implica el poner y el rellenar el gasoil. El que tiene una casa unifamiliar que tiene que rellenarlas de esa manera sabe lo que es una manguera, si no tiene buen acceso, el coste, el furgón del gasoil, etcétera, ¿vale? Entonces, en esta vivienda lo que hicimos fue sustituir la caldera de gasoil, ¿vale?, a un sistema de aerotermia que venía compuesto por una unidad interior y una unidad acumuladora de agua, que sería para el agua caliente y para los radiadores. ¿Qué ventajas tiene esto? Que es para lo que queremos aplicar. La primera, el ahorro. El ahorro viene a ser de un 70 a un 80% en ahorro energético y en económico. Siempre apoyado en la aerotermia solar, ¿vale? Entonces, la máquina, la tecnología, como bien ha dicho el vídeo, tiene una eficiencia de hasta 4 veces más eficiente que la caldera de gasoil, ¿vale? Entonces, simplemente cambiando esa caldera de gasoil con una caldera de aerotermia, conseguimos un ahorro del 50 al 60%. Si lo complementamos con solar, ¿vale?, que va a explicar nuestro compañero Irsol, llegaremos a unas eficiencias de ahorro del 70 hasta el 80%, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué coste tiene, por ejemplo, una instalación de aerotermia? Para una unifamiliar vendría a ser sobre unos 8.000 a 10.000 euros. Acércate un poquito al micro. De unos 8.000 a 10.000 euros, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa? Con las ayudas podemos conseguir hasta un 60 a un 80% de la inversión. Algo que tenemos ahora mismo unas ayudas del IBACE que permiten tanto en la máquina como en los radiadores poder invertir en ellos, ¿vale? Una pregunta, disculpa que te interrumpa. Ese coste que has comentado es implementándolo en todo lo que hemos visto antes, ¿no? En calefacción. Sí, el coste viene en cambiar la caldera, el coste viene en cambiar la caldera de gasoil por la máquina de aerotermia, junto con una pequeña modificación si se tienen radiadores. Correcto. Si se tienen radiadores, dado que la tecnología es diferente, se tiene que hacer una pequeña modificación. Normalmente se amplían unos pocos. No hace falta ni una gran obra, ni una gran pintura, ni quitar el sistema de radiadores que tenéis, nada. Simplemente lo que se hace es, se calcula un poco los metros cuadrados que hay en función de los radiadores que tenéis en la casa y con ello se ajustan el número. Podemos sustituir la superficie de radiación de los radiadores en función de los metros y ese pequeño ajuste es lo único suficiente que tenemos que hacer para el caso de la casa, ¿vale? En suelo radiante, por ejemplo, no hay que tocar nada. Es totalmente compatible, dado que la superficie de radiación es bastante grande y la máquina trabaja a unas temperaturas lo suficientemente potentes para que la superficie caliente toda la casa. ¿El ahorro dónde está? No solamente en la energía, sino en las ayudas. Entonces, ahora, por ejemplo, el IBACE solamente, aparte de subvencionar lo que es la máquina, también está ayudando a el cambio de los radiadores, ¿vale? Hay hasta unos 2.500 euros de subvención en el cambio de radiadores, ¿vale? Y de suelo radiante si necesitáramos alguna modificación de los tubos, ¿vale?
como hemos dicho, el coste viene a ser unos 8.000 o 10.000 euros, que con la ayuda y con las subvenciones y las ayudas podría reducirse hasta unos 5.000, un 50 o un 60% de ahorro. ¿Vale? Más cosas. El mantenimiento. El mantenimiento es muy sencillo y básicamente se basa en una revisión preventiva anual, donde nuestros técnicos lo que hacen es van a disculpad, pero ¿qué me ha pasado? Vale, el mantenimiento simplemente es sencillo. Una vez al año, nuestros técnicos van a la casa, revisan todas las maquinarias, ¿de acuerdo? Tanto presión como gas, como eficiencia de la máquina y, sobre todo, muy importante, estas máquinas se basan mucho en la electrónica. Entonces, ¿qué significa? Cada vez que hagamos el mantenimiento preventivo hay que hacer un ajuste fino de todos los parámetros que implique esa maquinaria. Temperatura de impulsión, temperatura que lee de la sala, temperatura de la presión, etc. Entonces, no solamente es ir a una casa y hacer un mantenimiento, sino hacer ese ajuste fino para que durante la vida útil de todo el sistema, la eficiencia sea como el primer día. Muy bien. Si no se hace ese mantenimiento, Ujú. pues todos esos números de ahorro del 70 y el 80% en económico y energía no se podrán cumplir. Una pregunta. En línea con lo que hablábamos de las 3 preguntas que de alguna manera os queríamos trasladar, os hemos trasladado a todas las 3 empresas, hablas de un mantenimiento que necesita una revisión complementaria o especial, ¿no? ¿Qué coste medio suele tener para esa misma vivienda de la que has hablado de forma anual? Es decir, hablábamos de un coste de implantación, por decirlo así, una vida útil de 25 años. ¿Qué coste de mantenimiento? El coste del mantenimiento de la revisión viene a ser Sí. sobre unos 100 o 150 euros al año Sí. sobre una vivienda unifamiliar. Muy Nuestro bien. técnico va a la casa, revisa toda la maquinaria, la pone en marcha normalmente en función, dependiendo del tipo de instalación que haya, si es calor o frío, antes de invierno o antes de verano. Si normalmente esto es más para calor, entonces se hace antes de verano, antes de invierno, y así prepara la máquina para toda la temporada. Muy bien. Más cosas. Sí, vale, os he explicado un poco así la vivienda unifamiliar, ¿vale? El mismo sistema se puede aplicar a lo que es la vivienda plurifamiliar, entendiendo la vivienda plurifamiliar como el piso que está en un edificio de varias plantas, ¿vale? Entonces, este mismo sistema lo podemos aplicar a la vivienda plurifamiliar típica que hay en una ciudad, que es la caldera de gas, que la tenemos en la galería, en una pequeña galería, ¿vale? Ujú. Con su sistema de radiadores por toda la casa. Entonces, esa vivienda plurifamiliar podemos quitar esa caldera de gas y instalar un sistema de aerotermia. Este es un depósito un poco más pequeño, un poco más asequible a lo que es el espacio que tenemos en una galería, y luego el sistema, lo que es la bomba de calor externa, la llevaríamos pues como se llevan en los edificios las máquinas de aire acondicionado, a la zona superior, a la terraza. Se unen esta máquina que está en el tejado por medio del patio de luces, se llevan los tubos a la galería y ahí ya se hace toda la interconexión del sistema, ¿vale? Entonces, con eso ya tenemos la implantación de un sistema de aerotermia en una vivienda plurifamiliar. Ujú. Los ahorros aquí son de un 40 o 50%, que son los mismos que en una plurifamiliar, dependiendo de si se le puede conectar solar o no. Entonces, la plurifamiliar tiene más ahorro porque seguro que tenemos accesible lo que es el techo. Y en una plurifamiliar, y ahí supongo que Irresol ya lo explicará mejor, y al tema solar ya es más dependiendo de lo que es la comunidad. Entonces, si hay parte que puede tener, se podrían conseguir incluso más ahorros, ¿vale? Muy bien. Aquí lo mismo, podemos tener modificación de radiadores, pequeña modificación de radiadores, o suelo radiante si la vivienda lo tiene, con lo que conseguiríamos un poco más de ahorro energético, ¿vale? Al final, la aerotermia lo que consigue es ahorro energético, ahorro económico y el confort. Porque una cosa que sí queremos puntualizar es que el uso de la aerotermia cuando se va a calefacción no es igual que lo que normalmente usa la gente. Cuando solemos encontrarnos que vamos a las casas, caldera de gas, caldera de gasoil, no, yo enchufo la calefacción a las 8 de la tarde y la apago a las 10, son 2 horas de uso. Realmente eso no es confort en una casa. El confort de una casa es que tú llegues a tu casa y tu casa esté
todo el día la temperatura agradable que tú tengas de ese momento. Normalmente 21, 22, 23 en invierno si estamos hablando de calefacción. Entonces, esto de la aerotermia trabaja así. No hay que enchufar la aerotermia a las 8 y apagarla a las 10. Ahí se va toda la eficiencia energética, digamos, a pique. El concepto es, yo conecto la aerotermia y me mantiene la temperatura de mi casa, si es un sistema de radiadores o de calefacción, a la que yo quiero, y ella misma se regula en función de los consumos. Incluso hay sistemas ahora que ya se pueden conectar al solar o incluso a los precios de la luz exterior. Entonces, ahí es donde se consiguen los ahorros energéticos. Estamos hablando que es la envolvente que ha explicado Don Color. Aquí es donde se consigue el mínimo gasto. O sea, máquinas eficientes, pero también con uso eficiente, no un mal uso. Nos hemos encontrado gente que usaba la aerotermia dándole el botón. Y nosotros hemos dicho no. O sea, tú la conectas y el sistema es inteligente. Muy bien. Por eso el mantenimiento anual no solamente de los componentes, sino de la electrónica y de los parámetros de configuración. Más cosas. Aquí el mantenimiento en una plurifamiliar es lo mismo. Al final es un trabajo de mantenimiento preventivo sobre los equipos y del ajuste fino de todos los equipos que os hemos puesto. ¿Con un coste similar al otro? El coste es similar, de 100 a 150 Muy bien. euros al año. Nuestro bien. técnico va, realiza todo el checklist, de un checklist de hasta 20 puntos y el ajuste fino de la maquinaria, consiguiendo pues, los ahorros y el gasto mínimo para el confort. ¿Y el coste de implantación del sistema en un edificio tipo de 10 viviendas que comentábamos, más o menos, un tipo entendiendo que cada finca va a tener sus particularidades, pero ¿de qué horquilla o de qué franja estaríamos hablando, más o menos? ¿Por vivienda o entero? Por vivienda. Por vivienda es un poco más económico que la vivienda de 150 metros por volumen y por potencia de la máquina, de 5.000 a 7.000. Muy bien. Individual por vivienda. Correcto. Hay sistemas que se pueden hacer centralizados en edificios, que Sí. son calefacción centralizados, pero eso es otro proyecto y otro diseño, que ya es general. Vale, y no entrando en ese diseño, pero sí entrando en una valoración económica global, ¿qué horquilla puede tener esa centralización de...? Básicamente multiplicar por el número de viviendas. Vale, También depende si es para vivienda o solamente para que más o menos servicios el centrales. coste sería similar Sí, en 5.000. el impacto sobre cada vivienda, ¿verdad? Y lo importante que ahora hay ayudas. El gobierno ayuda hasta el 40 o 50% de lo que inviertas en aerotermia. A partir del 2024 nadie Son está asegurando que hay ayudas. Una pregunta, intentando lanzársela a Victoria. En esta convocatoria 2023, si alcanzamos el máximo del 60% con otros recursos, en las ayudas para que habla él del IBACE y estas serían compatibles siempre que no fueran para el mismo fin. ¿Vale? O sea, siempre son compatibles, como dijimos ayer, si las del IBACE lo permiten. Es decir, las de fondos europeos en principio son compatibles siempre con otras ayudas a nivel nacional o europeo, siempre que las otras ayudas lo permitan. Y siempre que no se subvencione el mismo Concepto, objeto. ¿verdad? Claro. Muy bien. Gracias. Espera, es que te oímos perfecto nosotros, pero en Petrel no llega. Que entonces, por ejemplo, si nosotros solicitáramos los fondos europeos para un ajuste energético de una vivienda de bastantes años, ¿vale? Intentamos cubrir el 60% de esas ayudas con otra cosa que no sea la aerotermia, porque si la aerotermia le voy a poder pedir la ayuda gubernamental por otro lado. No, yo creo que ahí lo que vale la pena es empezar por donde, con todo el respeto, empezar por donde empezamos nosotros las conferencias, por la de ayer, ¿no? Es decir, hacer un análisis de cuál es la situación de vuestra casa, de vuestro edificio. Para eso, además, yo creo que tener a disposición a Victoria García es un lujo para la ciudad y para la comarca. Y yo creo que lo primero que yo haría, retomando un poco esa duda tuya, es tener claro que quería hacer algo, ir y hablar con Victoria para que de alguna manera eso que estás pensando no esté modulado solo por lo que oímos ahora, sino por las ayudas de las que estuvimos hablando ayer también y de otras que pueden ser complementarias, como decía ella. O sea, que no veas solo en la parte de la aerotermia
piensa en Ya, qué pero lo quieres que quiero hacer. decir es, lo de los NECs más o menos creo que lo tengo claro, ¿vale? Pero si llego al cupo del 60% de ahorro energético haciendo, por ejemplo, fachada envolvente y cubierta, pues yo de la aerotermia no lo pido, ¿no? Por ejemplo. No tienes por qué, ¿no? Vale. No tienes por qué. Espera, te va a contestar Victoria ahora. Es importante siempre que cuando solicitéis ayudas, es decir, tú ahora pides la de fondos y haces lo que tú me estás indicando y pides la del IBACE para otra cosa, que lo declares cuando solicitas una u otra. Porque aunque nosotros estamos conectados interadministrativamente, sí que tú estás declarando oficialmente que el coste que estás, o sea, el objeto subvencionable no lo repites y ya das la información de partida. ¿Vale? Solo eso. Retomamos entonces y, como dice por ahí, 1 minuto. Nada, pues nada, esto espero que se haya quedado claro. Solamente presentar Climia, porque me lo he saltado con el vídeo y me he liado. Climia nos dedicamos a instalación y mantenimiento de servicios de climatización, calefacción, solar y aerotermia desde hace más de, bueno, las empresas jóvenes son 5 años, aunque tenemos técnicos, ingenieros e instaladores de más de 30 años de experiencia en el sector. Sobre todo centrados también en el mantenimiento, somos el SAT oficial de las marcas que instalamos, LG, Mitsubishi, Carrier, y con ello damos pues, todo el know-how que nosotros sabemos en el tema de estos proyectos, ¿vale? Nada, agradecer vuestro tiempo y disculpad un poquito el lío que me... Nada, muy bien, muchas gracias. Cualquier duda que Salva, tengáis, tenéis a ellos. ¿hay alguna pregunta de aerotermia más allá? Venga, estamos interesados en el sistema, ¿correcto? Venga, espera que mi compañero te acerque el micro. Vale, la pregunta es, Sí. estamos pensando en una vivienda unifamiliar, pero que tiene tejados altísimos, como de 3 metros o así, y ya vamos a abrir una escalera de primera planta a segunda. La duda que me queda, ¿va a funcionar bien? ¿Va a enfriar bien todo, teniendo en cuenta que al final la distancia entre primera planta y arriba igual son 5 metros y pico? Vale, ahí lo que hacemos, el cálculo medio de los radiadores que he querido transmitiros, se hace sobre una altura media, que es la de 3 metros. Cuando pasan estos casos, que es escaleras que hacen de chimenea o pisos o techos más altos, lo que hacemos es pues, aumentar la superficie de radiación. ¿Cómo? Pues dependiendo. Pues poniendo mejor más radiadores. En el suelo radiante no hay problema, porque el suelo radiante se extiende por todo, calculamos la temperatura de expulsión 38-40 grados del agua que sale, no mucho más, porque si no vamos perdiendo eficiencia. Y en radiadores lo que hacemos es pues, calcular, aumentar la superficie. Realmente el cálculo viene a ser un metro cuadrado, un elemento de un radiador, un elemento base normal, del típico, de 50 entre ejes, sobre cada metro cuadrado de una sala. Cuando aumenta la sala o no es posible, pues aumentamos el tamaño del radiador a distancia de ejes de 70, 80, incluso 90. Llegamos a poner uno de 1,80 m porque solamente tenía un trocito así de 20 centímetros en la pared para calentar una cocina. Entonces ahí ya depende un poco de los parámetros de diseño de la casa y del tema de radiadores. Del diseño, porque al final hay que poner radiadores. Existen ahora unos radiadores que se llaman de baja temperatura, con un diseño un poco específico, que son más cuadraditos, más tipo cajita, no los típicos de barras, que a la gente a veces no le gusta. Entonces, esos sí que son como una especie de 3 deditos de caja que se ve por toda la pared. Entonces, rellenamos una pared o pones digamos, distribuyes un poco el elemento de radiación por la superficie. Si tienes esa escalera, pues le pones un radiador a esa escalera para que pueda llegar a la temperatura. No. En escalas de... La pregunta era, ¿la sensación de frío es igual que el aire acondicionado? Y la sugerencia del moderador es, contesta, Salva, esta pregunta y si os parece, seguimos contestando más fuera. A los que estáis online, si tenéis alguna pregunta, por favor remitirla y se la hacemos llegar a Salva a lo largo de mañana, más que nada para no perder el ritmo ni que se alargue. Gracias. Sí, por favor, medio minuto. ¿Frío o calor te refieres? ¿Estamos hablando de aclimatar en frío o aclimatar en calor? Vale, eso se complica. Eso se complica porque ya tenemos que pasar a ver si tiramos el agua fría por los radiadores o no.
Entonces, eso es otro tema ya que implica... Luego, si quieres, lo comentamos y te especifico. Pero sí, en los sitios en que se puede poner radiadores fríos sí que se llega. Bien, muchísimas gracias, Salva. Y Gracias. yo creo que ahora ya pasamos de un Salvador a otro Salvador, a Salvador Jiménez, director técnico de Irresol, que nos va a hablar de energía fotovoltaica, de lo que su empresa es especialista. Te dejo aquí esta pantalla, aunque se vea un poco rara, para que se te vea a ti, y enseguida voy colgando la Adelante. presentación. Bueno, buenos días. Como ya me he anticipado, se oye bien, ¿verdad? Soy Salvador Jiménez, soy el director técnico de Ikesol, como utilizamos en la marca. Y bueno, nosotros somos una empresa joven, aunque bastantes miembros nuestros llevan muchos años en el sector energético. Tenemos la central aquí en Gandía, pero estamos también en Alicante, donde estamos en el polígono Garrachico, estamos en Castellón, en Onda, y luego tenemos delegaciones en Madrid, Barcelona, Palma Mallorca, etc. Y bueno, vengo a hablaros del autoconsumo en cuanto encontremos la presentación y la tengamos, con la idea de lo que estábamos viendo. La verdad es que, en primer lugar, me gustaría agradecer la oportunidad de colaborar en esta jornada y, sobre todo, daros la enhorabuena, porque creo que es una iniciativa espectacular, donde puede aclarar muchísimas dudas, como se está viendo ahora, ¿no? Y a través de las aplicaciones. Salvador Jiménez, director técnico de Irresol, que es una empresa gandiense especializada en fotovoltaica. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar, si los medios nos lo permiten, de cómo afecta el autoconsumo fotovoltaico a nuestra factura eléctrica, más allá del término técnico, sino cómo funciona. Y para ello, si vamos a la 4. Vale, vamos a ver, directamente. El funcionamiento es muy sencillo. Afortunadamente, ya lo conocemos en infinidad de casas y de instalaciones. Consiste en la implementación de una serie de paneles fotovoltaicos sobre el techo de nuestra casa, vivienda o empresa. Genera electricidad en corriente continua, y esa corriente continua es transformada a través de un equipo que se llama inversor en corriente alterna, el cual se conecta directamente a nuestra entrada eléctrica o cuadro de protección, y tiene, por tanto, dos entradas de generación. Una viene de la red y otra viene de nuestra instalación fotovoltaica. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos consumiendo, si nuestra instalación está en marcha y está produciendo, aprovechamos esa energía eléctrica, y si no es suficiente para el nivel de consumo que tenemos en ese momento, consumimos de la red. Si nosotros dejamos de consumir, en el momento en que nuestra generación sigue produciendo y consumimos menos de lo que produce, lo podemos verter a la red con la compensación consiguiente. Básicamente, lo vemos en el gráfico, lo que estamos haciendo es alimentar parte de nuestro consumo eléctrico a partir de la fotovoltaica. Eso es lo que haríamos en un caso de una instalación, por ejemplo, sin excedentes. ¿Seguimos? Para entender, intenta poner el vídeo, no va. Bueno, da igual. Vale. Para entender qué es lo que sucede cuando tenemos una instalación fotovoltaica y qué repercusiones tiene sobre nuestra factura eléctrica y sobre lo que estamos haciendo, es conveniente saber que el sector eléctrico ya no hay una compañía eléctrica, sino realmente hay 4 tipos de compañías eléctricas que están obligadas a tener un CIF distinto, es decir, ser empresas distintas. Hay empresas productoras, hay empresas transportistas, y hay empresas distribuidoras, y hay empresas que son comercializadoras. Las primeras generan, las segundas transportan en alta tensión, básicamente red eléctrica. Las terceras, las distribuidoras, son las que distribuyen y muchas veces son propietarias de las redes de distribución, 99,9% de las veces. Y por último están las comercializadoras, que en número son muchísimas más que el resto de empresas y que son las que nos proveen las facturas eléctricas. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una... Eso se ve por partes, Sí. pero ¿qué es lo que sucede cuando La tenemos presentación una... estaba prevista, pues, que fueran cayendo cada uno de los bloques que nos vas a explicar, ¿correcto? Bueno, pero es un montón de rayazos. Pero bueno, tenemos en la factura una parte fija, que es un término de potencia. Ese término de potencia, cuando nosotros tenemos una instalación fotovoltaica, podríamos, y digo podríamos, eventualmente reducir
nuestro contrato de disponibilidad de potencia de la red y podríamos hacerlo entre un 10 y un 50%. Y luego tenemos una parte variable. La primera parte del término de potencia lo cobra íntegramente la distribuidora. Sin embargo, la parte del término de energía intervienen muchos más factores. En concreto, todos los tipos de empresa que existen y que hemos visto antes, que son primero los productores, aquellos que generan electricidad, sea en el régimen convencional, como podemos entender, las nucleares, las térmicas, ciclos combinados, etc. O en régimen especial, que puede ser la fotovoltaica, la eólica, la hidráulica. Es decir, cuando hablamos de un régimen especial, tiene un tratamiento distinto, ¿no? En el precio de casación también interviene. Después están las empresas transportistas. Bueno, las primeras de ellas, los productores, si nosotros consumimos el 100% de nuestra demanda, la abordamos con la fotovoltaica, podemos reducir hasta prácticamente el 100% de lo que consumimos de la red, en ese momento por lo menos. En cuanto al transportista le pasará lo mismo, a la distribuidora también. El ayuntamiento que cobra de esa parte del término de energía también verá reducido su facturación, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y por último la comercializadora. Es decir, en esta parte que es donde principalmente estamos actuando, es donde encontramos los mayores ahorros y donde, entre comillas, perjudicamos o afectamos a muchos más actores dentro del sector eléctrico. Por último, tenemos que existe un impuesto especial de electricidad, que es un 5 y pico %, ahora se ha revisado un poco a la baja, que no se entiende muy bien cuál es el uso de ese impuesto, pero que se sigue pagando y que, por supuesto, pues, se vería reducido en virtud de todo lo otro, ya que se aplica sobre el término de potencia y el término de energía, entre un 20 y un 60%. Y finalmente tenemos pues, el tema del IVA, la agencia tributaria, que también pues, factura menos al respecto. Con lo cual, este es un ejemplo real, si puedes volver, en el que al montar una instalación de 200 kilovatios, nos hemos ahorrado de esta bonita factura unos 4.400 euros. Efectivamente, estamos hablando de que la factura de 10.000 ha pasado a 6.000, es decir, hemos reducido un 40% nuestra factura. Se puede reducir incluso mucho más en otro tipo de abonados, ¿no? De usuarios. Vamos al caso que estamos hablando. El tema del autoconsumo, cuando hablamos de fotovoltaicas muchas veces tenemos dudas, ¿no? Pero las fotovoltaicas son aquellas que están aisladas. Se define en la ley, en el Real Decreto 244 del 2019, define aisladas como aquellas instalaciones que no pueden estar en ningún momento conectadas a la red. ¿Qué significa? Pues que si yo me desenchufo o me desconecto, por decirlo más correctamente, no es que se trate de una instalación aislada, sino que esa instalación es conectada a red y en ese momento está desconectada. Luego, aisladas tienen que ser aquellas instalaciones que no tienen ninguna posibilidad de conectarse a la red. Funcionan con batería. Después hay dos tipos de instalaciones, las aisladas y las conectadas. Las conectadas hay de dos tipos. Las de venta a red o plantas de generación, mejor dicho, porque ahí entran lo que son las comunidades energéticas, ¿vale? Que no están afectadas por el tema de autoconsumo, es otro tema, ¿vale? Y luego están las instalaciones de autoconsumo, donde se diferencian dos tipos, las que tienen excedentes o las que no tienen excedentes. Estas primeras que tienen excedentes, puedes elegir tenerlas acogidas a compensación o no acogidos, ¿vale? No entraré en demasiado detalle sobre esto, porque hay un Real Decreto, el 15/2018, que con todos los respetos, la realidad se los ha pasado por algún sitio, por el arco del triunfo, ¿vale? Pero bueno, lo que sí que hacemos hoy en día es acogernos a compensación con esos excedentes. Y eso es lo que vamos a ver, qué sucede en una comunidad y qué sucede en una casa individual, en un unifamiliar, ¿vale? Entonces, nos aplica el Real Decreto del 244 y pasamos a la siguiente. Si tenemos el caso de una casa unifamiliar, tenemos una instalación fotovoltaica y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un término de potencia que hemos dicho que podíamos eventualmente reducirlo. En este caso no se hace. Solamente mantenemos la potencia que tenemos contratada y lo que hacemos es tener excedentes. Y nos hemos hecho una instalación, hemos puesto una instalación fotovoltaica con excedentes y con derecho a compensación. Nos hemos acogido a la compensación de esta empresa, todos reconoceréis el color que sale por ahí, sabéis qué empresa es. Entonces, la energía facturada, lo que hemos consumido de la red, aquello, si os acordáis del gráfico ese que hemos puesto antes,
donde venía una parte sombreada, eso es la fotovoltaica. La diferencia entre la sombreada y la curva de consumo, eso es lo que pagamos a la red. Esos son los 220 kilovatios hora que hemos consumido ese mes. Generalmente será pues lo que hemos consumido por la noche o antes de que nuestra fotovoltaica funcione, o si hemos demandado más de lo que en ese momento estábamos generando. Bien, nos lo aplican a 12 céntimos, que es una tarifa que está muy bien ahora. Y nos hacen una compensación de excedentes. Hemos vertido a la red, porque no estábamos en casa en ese momento, porque hemos consumido menos de lo que la planta estaba generando, hemos vertido 257 kilovatios, más de los que hemos consumido, desde luego. El Real Decreto 15/2018 decía que te podías acoger a un sistema que se llamaba balance neto. 220 consumo, 257 cedo a la red, pues uno por otro. El Real Decreto 244 te dice que puede haber otra manera de hacerlo, que es a través de una compensación simplificada. Es mucho más fácil, más sencillo. Sí, la compensación simplificada se hace en montos económicos. Yo te cobro a 12 céntimos y cuando te compenso a 5 céntimos. Resultado, yo pago 26 euros por los kilovatios hora que he consumido de la red, yo me compenso 13,14 céntimos. 13 euros, 14 céntimos. ¿De acuerdo? Entonces, esta factura, que normalmente yo hubiera pagado pues alrededor de unos 60, 70 euros, se me queda en unos 31 euros. Perdón. Ese es el ahorro que yo tengo cuando tengo una instalación unifamiliar como la que hemos visto ahí. Es un caso real. ¿Vale? ¿Qué sucede si tenemos una instalación colectiva? Vale, este es un caso real, es una instalación que hicimos en Denia, yo creo que fue de las primeras colectivas. Son un edificio que tiene 3 viviendas, una por planta, y tiene un problema de superficie de techo. Por eso es una instalación singular. Y como tal, pues nos gusta enseñarla de vez en cuando. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues el problema de las colectividades, especialmente aquellas que son verticales, no los adosados, es que no hay suficiente techo para poder alimentar la casa. Es lo que estábamos comentando, comentaba el compañero de aerotermia sobre la mejora de rendimiento en individuales que en las colectivas, porque no tienes disponibilidad de recurso, por lo menos de recurso de superficie, de techo. En este caso, hemos aprovechado el que para poder hacerla, la planta está distribuida con paneles que están mirando al sur perfectamente, que durante el invierno van a funcionar bastante bien, y durante el verano lo que tirará de ello, de la instalación, son todos estos paneles que están en la parte vertical, en el techo, prácticamente horizontales. Entonces, esos son los de verano y estos son los de invierno. Eso se reparte entre tres inversores de 6 kilovatios y es una instalación comunitaria de 18 kilovatios. Sigue. Este es un caso en el que se trata de 5 viviendas en Alicante que están, además hicimos un estudio reciente, no han podido poner toda la potencia que necesitarían. Aquí están los datos del propio proyecto. Son 5 abonados, tienen desde el que menos tiene son 3 kilovatios, 3,45, y el que más tiene contratado son 7 kilovatios. ¿Qué es lo máximo que se pueden repartir? Pues prácticamente son unos 7 kilovatios, si no me equivoco. Por aquí lo tenemos, pasa y lo vemos en gráfico. Pasa a la siguiente. Si vemos aquí, este es el consumo total en azul y el diurno de todos los abonados juntos, ¿vale? Este es el aprovechamiento solar que podríamos hacer si consideráramos uno solo. Al considerar el resto de todos los abonados, tenemos en gris el total del consumo que tenemos en cada uno de los meses, en verde oscuro aquello que aprovechamos del sol directamente, y el verde clarito los excedentes que va generando nuestra instalación. ¿Qué es lo que primero nos llama la atención? Que en una instalación colectiva lo que menos tenemos comparada con la otra son excedentes. Si yo me estoy planteando de que yo consumo de la red 300 kilovatios, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que aquí son aproximadamente unos 1000 kilovatios. Tenemos unos 400 de aprovechamiento directo del sol, pero excedentes que tenemos no llega ni a un 10%. Cuando antes en un unifamiliar prácticamente consumíamos de la red lo mismo que estábamos teniendo de excedentes. Es decir, el excedente era esto de aquí. El aprovechamiento que se hace de la instalación es otra parte, pero salta a la vista que el aprovechamiento que tú puedes conseguir de esa instalación a nivel colectivo es superior al 80%.
una de las normas que pide el Real Decreto 477. Es decir, que garantices que el aprovechamiento de la instalación que tú vas a llevar a cabo será mayor al 80%. ¿Vale? Pasamos. ¿Qué es lo que nos exige una instalación colectiva? Básicamente, pues tiene una peculiaridad respecto a la individual. Va a alimentar, a través del cuadro de distribución, va a alimentar a diferentes usuarios. ¿Y qué sucede? Pues que para distribuir la producción entre cada uno de los usuarios se utilizará un contador. Hasta hace unos meses eso no estaba claro quién tenía que instalarlo. No lo sabíamos, o no se sabía, o no se quería que se supiera. Entonces, ahora sí, ahora es la propia compañía distribuidora la que es la responsable de lectura de ese contador, por lo tanto tiene que estar homologado por ella y por lo tanto pues lo instala ella. Lo instala ella y tiene a bien pasárnoslo en la factura pues el correspondiente coste de alquiler de la instalación. A partir de ahí nos conectamos, en vez del cuadro de protección exclusivamente de nuestra vivienda, nos conectamos en el cuadro general de protección o bien de la vivienda o bien de contadores. ¿Seguimos? Como os he dicho, estábamos hablando del autoconsumo colectivo. El autoconsumo colectivo tiene unas peculiaridades por el Real Decreto 244. Lo primero es que te está pidiendo es que las viviendas, una de las posibilidades que tiene, puede ser cualquiera de estas, para hacer un autoconsumo colectivo, es que estén, los usuarios estén conectados a la misma red interior, con diferentes contadores, pero con líneas directas. Por otro lado, es que los usuarios o los que van a formar parte de ese autoconsumo colectivo estén dependiendo del mismo centro de transformación. Para que os hagáis una idea, el centro de transformación es un centro donde lleva la compañía distribuidora en media tensión y de ahí lleva a baja para distribuirse entre diferentes edificios. Luego, un autoconsumo colectivo se puede hacer entre diferentes edificios que estén dependiendo del mismo centro de transformación o diferentes fábricas o diferentes talleres. Para que os hagáis una idea, un centro de transformación abastece habitualmente a 1, 2, 3 o hasta 4 manzanas. Más de eso es difícil. Pero podemos hacer un autoconsumo colectivo entre 3, 4 manzanas de viviendas. ¿Vale? Después, por otro lado, otra de las posibilidades que te ofrece es a que, aunque estén en diferentes manzanas con diferentes centros de transformación y evidentemente no comparten la red interior, estén a menos de 500 metros. Esto que salió en el 2019 ha sido cambiado ahora, hace poco, y estamos hablando ya de la posibilidad de poder hacer autoconsumos colectivos a kilómetros, 2, 3 kilómetros, ¿no? Se hablaba de 5 y todavía está en revisión, ¿correcto? Y por último, en algunas ubicaciones de instalaciones, especialmente en el País Vasco y en otros sitios, hay más de 500 metros y entonces la ley lo que te decía es, lo que interesa es que exista una diferencia en cuanto al código, a la referencia catastral de los 2 últimos dígitos. ¿Qué significa eso? Pues que dos personas o 2 casas sean vecinas. Comparten toda su referencia catastral, excepto las 2 últimas letras. Con lo cual pueden estar a 10 kilómetros, es una finca gigante, o pueden estar en diferentes términos municipales, pero al ser vecinos pueden compartir o tener un autoconsumo colectivo. ¿Seguimos? A ver qué viene ahora. Ya está. Bueno, esta es era una adivinanza, pero ya ha salido la sorpresa. Entonces, la gente conoce a Albert Einstein, lo conoce por la teoría de la relatividad, pero nunca le dieron el premio Nobel por eso. Fue por la fotovoltaica. Y precisamente hace ya 102 años. Luego ya hace 102 años que conocemos que esto existe. Aprovechémoslo. Muy Esa es la bien. idea. Muchas gracias, Salva. Vamos a ver si hay alguna pregunta al respecto, aquí o fuera, al otro lado. A mí me gustaría hacerte una pregunta así, Sí. mientras los demás se van animando. En un autoconsumo colectivo, en una finca, por ejemplo, ¿se pueden compensar antes de sacar a red los excedentes que haya entre los propios vecinos? Por ejemplo. No sé si me explico. Tiene que ser, lo que pasa es que realmente no Porque existen esos excedentes como tal. Con blockchain y con otras Sí. tecnologías se puede, por decirlo así, certificar que si yo no estoy en casa y la tengo solo para unos meses y tú vives todo el año, a lo mejor te puedo ceder
mi consumo. Eso es Eso lo podemos lo hacer que ahora sin se llama... pasar por Iberdrola o Es un Endesa, arreglo no con sé qué. es un arreglo con la compañía comercializadora. Es decir, el blockchain o las baterías virtuales, que en realidad, como su nombre indica, son virtuales, no existen, no son baterías como tal, lo que realmente están haciendo es guardarte ese monto económico de lo que a ti te sobra en ese momento para que lo puedas utilizar, en algunas comercializadoras te lo permiten, en otra vivienda que sea de tu propiedad, en otro momento determinado, o bien cedérselo a un vecino. Pero lo gestionan ellos. El blockchain es distinto porque entonces eres tú el que gestiona tus excedentes con él. Y eso es lo que cambia. Para no liarla, es mucho más fácil entender que todos esos excedentes tienen un valor económico, que una empresa está dispuesta a aceptártelos o a guardártelos a cambio de que se los puedas revender después en otro momento dado, o bien a otro usuario o bien a ti mismo en Claro. otra vivienda. Y ¿Correcto? muy bien la explicación, pero lo que yo me refería al pie de lo que estás comentando es, ¿podemos hacer esa gestión interna dentro de la finca sin necesidad de depender de esa comercializadora? Desgraciadamente no. Vale. ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría hacer una aclaración antes por lo que hemos visto. El Real Decreto 477 efectivamente te da una subvención sobre cada una de las instalaciones de 600 euros el kilovatio pico. Una instalación de 5 kilovatios, como estábamos viendo, que cuesta entre unas 7 y 8.000 euros en ese caso. Sí, porque de eso no hemos hablado. Por eso lo decía, muy breve. Recibiría aproximadamente unos 3.000 euros del Real Decreto 477, que se acaba ahora, ¿no? Me imagino que lo comentaríais ayer, el 31 de diciembre de 2023, ¿no? Sí, La línea, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y lo que sí que me gustaría decir es que es verdad que hasta hace unos meses se consideraba que existía una incompatibilidad con las ayudas, entre comillas, del IBACE. Eso fue recurrido y en una pregunta al Ministerio contestó diciendo que no se trata lo que hace IBACE respecto al IRPF, que como todos sabéis es una reducción del tramo autonómico del IRPF que te permite hasta 8.000 euros y que lleguen un monto que se mueve entre el 30 y el 40% del coste de la instalación, al no ser considerado como una ayuda, como una subvención, es perfectamente compatible. ¿Dónde nos lleva eso? A tramos de subvención cercanos o entre el 60 y el 70% de una instalación. ¿Cuándo? Si además eso le añadimos la instalación de baterías, el 477 tiene una subvención de 490 euros el kilovatio hora almacenado, que además pueden ser incrementados en 50 euros si existe reto demográfico. Muy bien. Pues entonces, ¿qué estamos teniendo? Pues que una instalación puede estar subvencionada por encima del 50% en una instalación individual. Me alegra que hayas rematado con esto y quiero agradecer el que hayas hecho una exposición tan clara y tan didáctica y tan buena para que pudiera suplir esa explicación un poco la deficiencia que yo he tenido en el montaje, en el arranque de tu presentación. Yo creo que si no hay ninguna pregunta más, sí, tenemos una pregunta. Teníamos una pregunta de Sonia online sobre las ayudas. Si la segunda residencia está en suelo rural, ¿sí estaría subvencionada? Sería para Víctor. Entiendo que está preguntando por una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable. ¿Vale? Si es no urbanizable. Primero, dos cosas que avisamos ayer. Fundamental, no se subvenciona nada que esté en situación ilegal o irregular. Es decir, cuando se recibe una solicitud en suelo no urbanizable, se solicita que se acredite la legalidad de la vivienda en cuestión. ¿Vale? Y segundo, como dijimos ayer, depende, las viviendas unifamiliares pueden solicitar la ayuda a nivel de edificio, tienen que elegir entre la ayuda a nivel de edificio o la ayuda a nivel de vivienda. Si solicitan la ayuda a nivel de vivienda, que se subvenciona un 40% del gasto subvencionable y como máximo 3.000, es obligatorio estar empadronado en la vivienda. Si solicita la ayuda a nivel de edificio, no es necesario estar empadronado, pero no puede destinarse a uso turístico.
¿Alguna pregunta más? No sé si he respondido. Y Y ¿puedo luego, hacer una? otra Sí. puntualización. Es que no sé si estamos liando a la gente. Recordar que la energía fotovoltaica se subvenciona a través de varios organismos. Entonces, yo hablé ayer de que se subvenciona a partir de los fondos europeos Next Generation a la rehabilitación de edificios y viviendas. Y creo que tú estabas haciendo mención El 477. a las ayudas del IBACE o a las... No, son del IDAE, las gestiona el Ministerio de Transición. Sí, las que van dirigidas, como estáis comentando, las que van dirigidas en fotovoltaica, porque otra cosa es la aerotermia y tal, en fotovoltaica lo que es la ciudadanía, que no son las empresas, se gestionan a través de la Consellería de Agricultura y Transición Energética, aunque efectivamente los fondos vienen del IDAE. Correcto. Yo creo que estoy encantado, creo que hemos tenido la suerte de hacer una foto de muchas partes, de temas muy interesantes, poco conocidos, con muchos expertos. Y si quieres decir algo más, Salva, que sea rápido y breve. No, simplemente apuntar una cosa. Efectivamente, los apartamentos turísticos no están para particulares en absoluto, dentro de la posibilidad de subvención, pero sí lo están para empresas que se dediquen a ello, porque pueden pedir la subvención a través de como El empresa. IBACE. Como empresa. Perfecto. Pues nada, agradeceros a todos los que estáis al otro lado y los que estamos aquí en sala, agradeceros la participación y desde luego a los ponentes y expertos el que nos hayáis ilustrado con todo esto, que además uno lo ve normalmente como muy lejano y no, yo creo que nos lo habéis hecho todos como muy accesible y nos vamos con mucha información. Muchas gracias a todos.